podcast es presentado por Anáhuac Media, una coproducción del Centro de Medios y la Escuela de Comunicación de la Universidad Anáhuac Querétaro. Ahora escuchas... El problema de esta vida es que todos venimos a ella sin instrucciones de uso. ¿O sí las hay? Quizás podemos aprender un par de ideas sobre bienestar emocional de Aristóteles. Algo interesante nos puede decir Shakespeare sobre la vida que intentamos llevar en redes sociales. Sor Juana puede ayudarte a elegir pareja. Y aunque decía que no sabía nada, podríamos pedirle un consejo a Sócrates sobre cómo usar ChatGPT. Bienvenidos a La Vida Sin Manual, un programa de la Escuela de Humanidades donde te damos una probadita de las grandes ideas que mueven al mundo. En colaboración con ADN Digital Media. Bienvenidos, estábamos aquí en el super chisme absoluto. Bienvenidos a La Vida Sin Manual. Este es el último programa del año. Aparte, estamos todos cerrando actividades aquí en la universidad y venimos muy relajados, así que creo que va a ser un programa un poco diferente. Tenemos aparte a alguien de casa, al coordinador de los posgrados de Humanidades, al doctor ya. Andrés Ocadiz. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y muchas gracias a Perla por estar aquí acompañándonos en este cierre de año. Y justo por allá va nuestro tema del día de hoy, pero antes que nada, si gustas presentarte, Andrés. Pues muchas gracias por la invitación a este programa. Me da mucho gusto estar aquí compartiendo con ustedes y con toda la audiencia. Pues no sé qué decir de mí, pues... Profesión, inquietudes. Bueno, pues de profesión yo soy psicólogo, ejercí pues un poco, sobre todo evaluación psicológica, especialmente orientación vocacional, pero desde el año 2013 prácticamente me he dedicado a la docencia, a la educación, y entonces pues más bien ya me he dedicado por esa rama, ya todo el resto de mis pues capacitación y estudios fue hacia la docencia. Y pues siempre juré que yo no iba a ser profe y aquí andamos, ¿no? en la docencia, pero ciertamente es algo que me ha gustado mucho, es algo que disfruto y que ojalá pueda seguir haciendo pues hasta que se pueda, ¿no? Bien, y es que lo invitamos porque el tema que elegimos el día de hoy tiene... Bueno, él fue el que nos lo propuso con una pregunta muy específica, pero creo que vale mucho la pena reflexionarlo ahora que estamos en cierre de año. En el cierre de año se hace la valoración clásica de qué salió bien, qué salió mal, qué cosas queremos para el siguiente año en nuestra vida. Y existe esta bella frase de año nuevo, vida nueva. Y por allá va todo el tema del día de hoy, porque ese asunto de la novedad y la gran pregunta de qué tanto podemos cambiar es una de las preguntas filosóficas más grandes de la historia. Y vamos a trabajar un poco desde esa línea, con una cuestión que tú eres el especialista en este asunto. Tú tienes una duda muy importante que resolver el día de hoy, porque en enero del año que viene, para todos los que ya nos duelen las rodillas, como a Perla, para todos nosotros viene el Linkin Park, que fue como parte fundamental de nuestra vida preparatoriana, pero viene evidentemente sin su cantante inicial. Sin Linkin Park. Sí, viene, y entonces justo la sensación de muchos es que viene sin Linkin Park. Y la gran pregunta es, ¿realmente Linkin Park es Linkin Park todavía o ya no lo es? Práctica un poco más. Ya tenemos gente en cabina que dice que de plano no lo es. Que no, por eso me puse así. Bueno, debo también dar mérito a la gente a la persona que me comentó esta cuestión. La verdad es que es de una estudiante de la maestría, Mariana, que sacó el tema, ¿no? Entonces ya nada más lo empecé a comentar por ahí en la oficina, entonces nada más conté el chiste más fuerte, ¿no? Pero en realidad fue de Mariana. Y es una duda, esto de la identidad, pues una duda recurrente efectivamente en la filosofía. Seguramente todos estamos familiarizados con esta paradoja del barco de Teseo. Y es uno que todo el mundo no sabemos, ¿no? Que si el barco, que si le cambiamos una pieza de vez en cuando, en qué momento deja de ser el mismo barco o que se convierte en otro. Y uno dice, bueno, pues que estos filósofos sin nada que hacer, ¿no? Pónganse a trabajar.
Y sí, ¿no? Es muy como una tentación decir, sí, pónganse a trabajar filósofos, pero en realidad el tema de la identidad está en muchos lugares, además del barco de Teseo, ¿no? Bueno, igual y llegaremos justo a lo del año nuevo, vida nueva, yo soy el mismo, no soy el mismo, cambio, no cambio, pero por ejemplo todo el tema de la restauración de obras de arte. Llega alguien a restaurar la pintura de Leonardo da Vinci que se estaba descascarando. ¿Sigue siendo la obra de Leonardo da Vinci o no? ¿Cuántas pastas de pintura encima le puedo poner antes de que deje de ser la obra de Leonardo da Vinci? Etcétera, ¿no? Pero un poco de manera curiosa surgió con esto de Linkin Park, pues justo por eso, tras la muerte del vocalista, ¿seguiría siendo el grupo Linkin Park o no? Y un poco también por las consecuencias, ¿no? O sea, hay una persona o hay un grupo que es Ticketmaster que está haciendo negocio, vendiendo boletos para Linkin Park. Y sería incluso hasta legal preguntarnos si de verdad me están vendiendo los boletos para Linkin Park o Ticketmaster está haciendo hasta fraude si quieres, ¿no? Por venderte entradas, boletos para un grupo que ya no existe. Sí, ¿no? o te están vendiendo la marca, ¿no? El registro de la marca y no en sí la agrupación. Exactamente, que ese sería el tema legal. Legalmente, Linkin Park sigue existiendo. Claro. Pero para todos los fans, de verdad es Linkin Park. ¿Hasta qué punto la pérdida del vocalista hace un cambio sustancial, vamos a llamarlo así, en la agrupación? O no pasa nada, sigue siendo Linkin Park y voy a disfrutar muy bien, aunque el registro tonal del vocalista sea diferente. Bueno, y aquí la pregunta es, ¿tú qué dirías? ¿O tú cómo ves? Pues no sé, a mí me hizo pensar básicamente en este meme, no sé si lo han visto, hay una página de productos china muy barata, ¿no? Donde uno puede comprar varias cosas, y hay un meme muy famoso donde dice, pedí a los Beatles, ¿no? Pero los pedí a través de esta página y me llegaron y salen 4 personajes vestidos como los Beatles, pero que evidentemente ni se parecen, ni cantan, ni... O sea, lo único que tienen similar es la ropa, ¿no? A mí desde que me propusieron el tema, yo lo llevé más bien hacia un cuento, pero este cuento de lo que nos habla es sobre el aspecto de la clonación, ¿no? Hasta dónde la clonación te permite conservar la identidad o no. Es un cuento de Adolfo Bioy Casares, a quien ya he mencionado en otros programas, que soy gran fan, ¿no? Se llama Máscaras Venecianas. Y básicamente, pues el personaje está enamorado de una mujer, se hace la propuesta implícita de una clonación y la cuestión del personaje es realmente ¿es ella o no es ella? Porque es idéntica, tiene mucho, o sea, físicamente es idéntica, ¿no? Y tiene algunos rasgos de la personalidad, pero hay otros que no están ahí. Entonces el personaje se cuestiona sobre hasta qué punto se conserva, creo que es Daniela, el nombre de la protagonista, y hasta qué punto el amor que tuvo por la original está también representado en el de la clonación, ¿no? O sea, ¿dónde está la identidad y dónde está el amor en ese sentido, ¿no? Porque te estás enamorando de alguien que sabes que es y no es. Okay. ¿Tú irías a Linkin Park? O sea, ¿tú clonarías a una pareja? Es que justo creo que, bueno, algo ¿Para ti sí algo es? de lo que me hizo eco del cuento también es que acá es la protagonista, ¿no? No es cualquier personaje. Entonces creo que en las bandas, Linkin Park, para empezar, no soy fan, ¿no? Pero entonces no iría. Pero yo te había mencionado antes, ¿no? A los Smashing, ¿no? O sea, yo voy por Billy Corgan, a pesar de que ha cambiado una y otra vez a las bajistas que me parecen increíbles, pero al final la imagen de esa banda es él, ¿no? Entonces, si tuviera al protagonista, o que en este caso por lo general es el vocalista, ¿no? Sí iría. A Linkin Park no. Y, o sea, para ti entonces quiere decir que sí hay algo que en esencia hace que algo sea lo que es. Creo que hay algo o alguien que tiene más peso que el resto, sí. Dice, aquí viene justo la pregunta, ¿no? Bueno, esta conversión para los que nos están escuchando, pues ya fue fruto de muchas discusiones ahí en la oficina de la Facultad de Humanidades, ¿no? Como se pueden dar cuenta, tenemos muchas cosas que hacer. Pero justo algo que mencionas, vamos a llamar esencia, la pregunta sería, ¿en qué radica? ¿En dónde está? ¿O qué es?
¿Por qué? Porque ahorita hablamos de Linkin Park y decimos, bueno, el vocalista, ¿no? Freddie Mercury, yo creo que podemos decir exactamente Freddie Mercury igual Queen, ¿no? Habrá quien diga, no, porque entonces Brian May, ¿no? Pero bueno, creo que en general identificamos a Queen con Freddie Mercury. Pero ¿qué pasa con bandas como Menudo? O sea, ahí era un cambiadero de cantantes y de vocalistas, porque en realidad la esencia era una banda de adolescentes. Es el concepto, Era ¿no? el concepto. Ajá. ¿No? Entonces, ¿qué pasa con Menudo, con Parchís, con Timbiriche? ¿Qué pasaría incluso con la otra banda que a mí me llama mucho la atención, porque es una banda que sí me gusta, que es Cerebro, esta banda rusa, donde también las vocalistas han cambiado bastante. La vocalista principal fue la que estuvo más tiempo, a pesar que cambiaron las otras dos, pero eventualmente también salió. Y entonces hay quien dice que no eran las vocalistas, no eran las cantantes, sino que era el productor. El productor era el que se aseguraba de un estilo musical, de ciertas letras, de ciertas coreografías, y ahí radicaba la identidad, ¿no? Y justo yo creo que en este entendido del concepto, o sea, tiene que ver justo como la percepción que tienes, ¿no? Del concepto en sí. Voy a volver al cuento, no me lo van a limitar. A mí no me lo van a Porque quitar. justamente mi dilema con este cuento es que el personaje está enamorado, aún sabiendo que no es la real, porque hay un concepto de ese amor, ¿no? Hay una idealización. Entonces, está en él la forma en que lo ve y lo percibe. Entonces creo que también ahí es donde entra la audiencia, ¿no? Con el tema de las bandas. Es decir, está en nosotros la manera en que percibimos qué de esa banda es lo que realmente nos llegaba. O sea, nos llegaba como tal, el vocalista nos llegaba el concepto de la banda en sí, ¿no? Las canciones, lo que representa una generación, en fin. Sí, que a mí pues ese rollo de lo que representa una generación y cómo el tiempo también puede modificar mucho la identidad de ciertas cosas, a mí es lo que me llama más la atención de esto, porque ahora también viene Incubus el siguiente año y yo sí era súper fan, así muy fuerte, y yo sí compré boletos, yo sí ya los tengo. Ahí la esencia, creo yo, radica en el cantante y en el guitarrista, que es el que compone. O sea, son básicamente ellos dos los que llevan todo el proceso. Y una amiga me decía que escuchó rehicieron y aplicaron la misma de Taylor Swift, de volver a grabar sus discos para que para que la lana les llegue a ellos y no se le queden las discográficas. Y ya se nota la diferencia gigantesca de la voz, ¿no? O sea, inevitablemente la voz se pierde. Y ella sí me decía, es que ya no es lo mismo, pues ya da igual, yo no sé, o sea, sí se me antoja ir, pero ya sé que no voy a ver lo que yo esperaba ver, porque yo espero escuchar el disco que escuché hace 20 años, ¿no? O sea, no irías por la calidad ya, irías por lo que te representa. Pero irías por, justo, era mi defensa era, vas por la experiencia y vas por como la recontextualización. Pero es que sí es problemático ese asunto, porque pareciera que entonces a mí lo que me genera mucha duda sobre este tema, y la parte que a mí me pone más mal me pone más malito sobre este tema de la identidad, es qué tanto podemos cambiar. O sea, yo soy yo. O sea, todos tenemos esa como asumimos que somos la misma persona durante toda nuestra vida. Y de repente dices, pero sí. O sea, tú, Perla, actualmente consideras que sigues siendo la misma persona de... No, ni siquiera considero que sea la misma persona aquí en la universidad que en mi casa o que en vacaciones. La que ya quieres, sí, de vacaciones. O sea, y ya vienes. la semana pasada mi actitud, mi humor, mi manera de reaccionar era completamente diferente a la de esta semana, porque el estrés también afecta esa parte, ¿no? En esencia quizás sí, ¿no? En esencia espero que sí, ¿no? Que haya algo de congruencia conmigo, pero evidentemente no somos las mismas personas. Y te digo, la identidad yo sí creo que no está nada más en el ser, sino en la percepción de ese ser, o sea, en el otro, en cómo nos perciben los demás. No sé, Ocadis. Pues digo, son varias ideas aquí, ¿no? Que me están dando vueltas. Uno, justo, o sea, estamos hablando de la banda que cambió Elementos y decimos si son los mismos o no. Pero ¿qué pasa con la banda que siempre han sido los mismos? Pero los fans decimos... No, ya no son. Ya no me da. No, ya evolucionaron y entonces ya no son. Ahí siguen los mismos elementos, ¿no? Entonces, justo, ¿dónde radica
la identidad, y tiene que ver con esto que dices, pues obviamente nosotros también evolucionamos y todos tenemos ¿te acuerdas cuando salías con... Shh, ¿no? Cállate. No hace falta recordar eso, ya cambié, ¿no? O sea, ¿qué tanto? Todos nos sentimos identificados. Otros, no yo, pero... No. Seguro le pasó a alguien, no, aquí no hay Exactamente, nada ¿no? de- Ninguno de los tres aquí presentes. Entonces, es la pregunta, ¿qué me hace ser yo? No nada más por un tema de que me identifiquen, o más allá incluso el tema legal. El tema legal se arregla con un registro y con una firma y una cédula de identificación, sino, por ejemplo, con la identidad y con la responsabilidad moral. Hace tiempo leí la noticia, la verdad es que no recuerdo mucho los detalles, pero este chico en Estados Unidos que roba una tienda a mano armada y entonces lo sentencian, creo que son a 30 años de cárcel, por un error del sistema nunca van por él a su casa, entonces se pasa 30 años libre en su casa. Pero, pues esperando a que vayan por él algún día, porque él se espera que mañana aparezca la policía en su puerta, pues se pone a hacer algo productivo. Entonces comienza a trabajar, paga impuestos, tramita su licencia de conducir, se casa, participa en su iglesia todos los domingos, y cuando llega la fecha de liberarlo se dan cuenta que nunca lo metieron a la cárcel. Y entonces dicen, creo que cometimos un error, ¿no? Van a su casa y le dicen, oye, nos debes 30 años de cárcel, ¿no? ¿Debería pagar esos 30 años de cárcel si él claramente ya cambió? Porque de hecho se reformó, o sea, sí cambió su vida. Sí, o sea, no es la Sí. persona que cometió el crimen. Exacto, entonces, ¿es la misma persona que cometió el crimen o no? Más allá de la parte legal, No. que su nombre es el mismo, y respecto a la responsabilidad moral, ¿sigue siendo el mismo o no? ¿O de verdad ya cambió? ¿O a pesar del cambio sigue habiendo cierta continuidad en la identidad? ¿Puedes o no puedes regresar con tu ex? Esa es la pregunta. Esto lo habíamos platicado también, así como de es que este tema tiene muchísimas implicaciones y lo podrías llevar a 20,000 lugares, porque o sea, las personas las puedes dar como segundas oportunidades bajo la lógica de ¿realmente somos los mismos todos? ¿Se aprende? ¿Se cambia? En esencia no se puede cambiar. A mí como esta pregunta suena bien drástico, pero sí se me hace como que separa fuertemente dos posturas de entender el mundo de manera radical. O sea, pensar en la esencialidad como una pieza inamovible y pensar como... Sí, como que algo ahí fundamental que no puedes cambiar para nada. Pareciera que entonces nos limita muchísimo a nivel de toma de decisiones, a nivel de acciones. Pareciera que tenemos mucho menor agencia de nosotros mismos de la que en teoría, por otro lado, pareciera que creemos que tenemos. O sea, le damos al mundo mucha menor agencia, pensamos que es mucho más estática y sin embargo confiamos muchísimo en que nosotros individualmente podemos cambiar, podemos hacer 20,000 cosas, podemos transformarnos. Como que el mundo contemporáneo nos vende esas dos ideas. Allá afuera las cosas van a seguir igual. Mucha desesperanza, las cosas no cambian, todo va para mal, todo va para peor, etc. Feliz Navidad. Exacto. Feliz Navidad. Este tema se puso. No, ahorita vamos cuando nos vayamos a corte, el chiste es transformar esto en una nota positiva. Ese es el ejercicio del corte. Pero justo para cerrar un poco esa idea, a mí se me suena bien raro porque a nivel individual nos damos como mucha más agencia de quiénes somos, qué hacemos, por qué hacemos lo que hacemos, si podemos cambiar, y entonces hacemos nuestras listas navideñas de el siguiente año sí voy a hacer ejercicio, sí voy a hacer tal cosa, etcétera, 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 voy a ahorrar, voy a viajar a no sé qué lugar, pero a nivel de cómo leemos el mundo, muchas veces lo pensamos mucho más estático. Esto ya no es, o sea, esta banda ya no es la banda que yo quería. ¿Por qué no le permitimos también la transformación al mundo de allá afuera? Pues creo que podríamos irnos con esa pregunta a corte. Podríamos ir pensando en cómo cerrar más amigablemente después de esta reflexión un poco más oscura. Y nos vemos qué le pueden agregar al manual como último programa del año. Se pasó muy rápido esto. Bien, entonces
Perla, tú que querías una visión más amistosa. Más que más amistosa, yo voy a seguir insistiendo en que eso tiene mucho que ver con la percepción. O sea, si hay algo de congruencia que se debe mantener para que hablemos de una identidad o de un ser, ¿no? A lo mejor esta congruencia no se mantiene a lo largo de toda la vida, pero se mantiene, digamos, más o menos similar a lo largo de ciertos años, ¿no? Pero creo que la percepción sí juega un papel muy importante porque, por ejemplo, ¿qué pasa con aquellos que tenemos amigos de toda la vida, ¿no? El típico amigo de la guardería o del kinder o la primaria, que no lo ves nunca, no hablas nunca con él, pero cuando lo ves te sientes otra vez en esa situación y dices, es mi hermano, es que nos entendemos súper bien, somos iguales, y en realidad en la vida diaria seguramente ni lo son, ¿no? Pero hay una concepción, hay un cariño, hay un volver a ese momento que fue tan importante en tu vida que hace que la percepción del otro siga siendo estática, es decir, que se siga manteniendo como lo conociste cuando tenías 4 años. Y te digo, si realmente convivieras con él, ¿sería esa persona que conociste? Muy seguramente no lo es, ¿no? Entonces yo sí creo que la identidad o el concepto de identidad no es de uno, es de los demás. Y en este sentido el mundo es el que percibe eso, ¿no? Y por lo tanto también se transforma cómo lo observa, ¿no? O sea, no es algo estático. Uh-huh. Yo sí creo que el principio de identidad tiene que ser intrínseco, es decir, no le resto valor a lo que los otros perciben de nosotros. Pero si dependiera nada más de los otros, pues creo que sería demasiado fragmentada la identidad, no nada más por un cambio, efectivamente, tú decías, me comporto de manera diferente en mi casa, en el trabajo o en las chelas, ¿no? Entonces, la identidad creo que sufriría demasiado y tendría consecuencias para temas, por ejemplo, morales, ¿no? Yo creo que sí debe haber un algo intrínseco, estoy convencido que tiene que haber un algo intrínseco, claro que tiene problemas. ¿Por qué? Porque, tiene que haber una sustancia, tiene que haber un fundamento, una esencia, que es el que le da la continuidad a toda la identidad, a pesar de los cambios que uno pueda generar, porque pues, uno crece, porque uno cambia físicamente, porque cambia su personalidad un poco, porque cambia gustos, etcétera, ¿no? Que a pesar de todo eso tiene que haber un fundamento, una esencia que se encuentra dentro de cada uno de nosotros, incluso dentro de las cosas, ¿no? ¿Cuál es el principal problema o la principal crítica? Defínelo. Exactamente qué es, en dónde está, cómo es. Entonces es más como yo quiero aferrarme a que existe este fundamento, pero no sabría definirlo a la perfección exactamente qué es, ¿no? Y creo que algo nos permite ganar cosas, nos permite ganar temas de responsabilidad moral, pero nos permite ganar justo esta flexibilidad de decir, a pesar de los cambios que pueda yo generar para bien, pues son cambios míos y por tanto también el logro es mío. No nada más la responsabilidad moral de yo maté a alguien, sino este cambio positivo también es mi logro y eso me vincula a este mismo yo, ¿no? Creo yo que esa es una de las ventajas que tiene. Las cosas a mejor que yo haga también son mi logro y no el de alguien más, ¿no? Oye, Ukais, pero ahí no surgiría o no correríamos el riesgo también de que surja como el tema desde la psicología, ¿no? De la personalidad del impostor, porque sí hay una esencia, sí hay un ser, pero también la psicología te dice que, por ejemplo, si tú reafirmas ciertos conceptos sobre alguien, específicamente sobre los niños, por ejemplo, si yo le dijera a mi hijo constantemente que es un niño muy inteligente, que es muy gracioso, mi hijo empieza a crecer con esa idea, ¿no? Entonces empieza a concebirse a sí mismo como que él es inteligente y es gracioso. Y quizá no sea inteligente o quizá no sea gracioso, ¿no? Entonces, pero no, sí lo es, ¿no? Obviamente lo es, ¿no? Pero se empieza a generar también este síndrome del impostor, donde él empieza a formar una identidad a raíz de lo que como adulto o como una persona importante en su vida le estás dando. Entonces, ¿no nos llevaría a esto justamente el tema de la identidad también? O sea, que dependa de los demás. Pues es que hay un factor de interpersonalidad, es decir, yo me conozco a mí mismo, pero también o sea, por mí solito, pero también necesito de los otros para generar mi identidad. Digo, ahorita tocaste un tema pues muy propio tuyo, que hace 2 meses también es muy mío, ¿no? Mi identidad se complementó el día que nace mi hijo, ¿no? Ahora comienzo a ser padre. Y entonces ese otro me da también algo de identidad. Y los otros también me ayudan a conocerme a mí mismo. Voy a bajar el nivel intelectual a la conversación durísimo, pero pues si recuerdan la película de mi villano favorito 3, cuando Gru encuentra a su hermano, Sí.
habla un poco de esto. Él tiene una identidad suya muy particular, pero cuando sabe que tiene un hermano, entra en una crisis de identidad y entonces el otro nos ayuda a entendernos también, de alguna manera. Entonces, yo creo que sí, todos los demás nos ayudan a generar también mi propia identidad, a conocerme mejor, pero aún así debe haber algo fundamental que le da continuidad, que le da... Pues sí, esa continuidad a lo largo del tiempo, sin importar los cambios que haya, que siga habiendo ese yo de fondo, aunque no lo pueda describir ni definir, pero que yo digo que tiene que estar ahí, porque es más rico y es más constructivo el que lo haya, creo yo, a que no haya este fundamento. Sí, es que me quedé pensando porque creo que va un poco por ahí. O sea, la contextualización de quiénes son, ya me estoy mormando, disculpe, de cómo nos contextualizamos a partir de nuestras experiencias, etcétera, pero de todas formas pareciera que siempre somos nosotros. O sea, somos nosotros acumulando esas diferentes cualidades, por decirlo así. O sea, yo ya era psicólogo, luego me convierto en docente, pero no quita lo que ya era antes, sino que voy acumulando estas experiencias y en esta acumulación de experiencia complemento mi identidad, pero no la pierdo. O incluso si por todo lo contrario quito algo de ahí, o sea, sufro alguna enfermedad y entonces pierdo cierta capacidad que antes tenía. No sé, yo podía jugar el clasiquísimo de yo iba a ser futbolista, pero ya sabemos qué pasa. A pesar de eso, uno sigue siendo uno. O sea, sí hay un factor de esencialidad que está por ahí. No es clara cuál es esa esencialidad. No quiere decir que no sea flexible, que no sea posible mover ciertas cosas, pero sí hay algo que también, y es importante reconocerlo por lo mismo que de la misma responsabilidad que tenemos. A mí luego también estos discursos de cambia de vida y cambia todo y deja de, no sé, bueno, ya el nivel exageradísimo de la gente con la que te juntas es lo que eres y entonces elimina a la gente tóxica de tu vida, etcétera. Me parece a veces muy cruel porque es como de esa gente también te hizo, ¿no? O sea, tú eres parte de esa identidad y hay que reconocer como el lugar que puede ocupar. Digo, sin contar casos terribles ni cosas muy... Sin aconsejar que estemos junto a gente tóxica. Sí, exacto, sin aconsejar que te quedes con la gente tóxica, pero también como esta como facilidad con la que ahora se desplaza lo que uno fue. Creo que es importante reconocerse en eso. De eso que mencionas, ahorita pensé justo en el actor Frankie Muniz, el que interpreta a Malcolm el del medio. Por lo que decías, ¿no? Incluso si tuviera yo una pérdida de mis experiencias y tal, Frankie Muniz tuvo, creo que a raíz de un accidente, porque él es piloto. Sí, chocó, ¿no? Creo que tuvo un accidente y entonces pierde memoria, ¿no? Ajá. Incluso perdiendo eso es mucho más rico pensar en una continuidad de la identidad, que hay un algo, a decir, pues se reseteó y ya que sea lo que Diosito quiera, ¿no? Sí, exacto. Pues se nos ha acabado el tiempo, empezamos como no sabiendo bien para dónde irnos y ahora pareciera que nos faltó 30 minutos para seguir hablando de estas cosas. Siempre nos pasa. Quiero agradecer de nuevo a Andrés, me pareció un gran tema, creo que se presta para que pensemos 20,000 cosas. Y creo que el consejo final es si hagan sus listas de propósitos de año nuevo, consideren quiénes fueron y quiénes quieren ser. Y yo quiero agregar algo, no solo quiénes quieren ser, qué parte de ustedes quieren mantener, ¿no? Porque eso se nos olvida, como que siempre es de empezar de nuevo y bueno, y todo lo bueno que hiciste, ¿por qué no le das continuidad, ¿no? Está perfecto. Pues esas 3 que sirvan de reflexión, que cierren muy bien el año. Les agradecemos por habernos escuchado en esta primer parte de La Vida Sin Manual y nos vemos el año que viene. Muchas gracias a todos. Gracias, felices fiestas. Felices fiestas a todos. A todos. Gracias por acompañarnos y aunque tal vez no tengamos todas las respuestas, con estas ideas es hora de seguir viviendo La Vida Sin Manual, un programa de la Escuela de Humanidades, en colaboración con ADN Digital Media.